Les recuerdo que en la sección de tareas del módulo de hoy tienen que subir el prelaboratorio, que son 4 preguntas. En grupos de laboratorio tienen plazo hasta la 1, como siempre lo hemos hecho. Si van teniendo algún problema con el audio o con la visualización de las diapositivas, por favor me van escribiendo al chat. Entonces, recuerden llenar la asistencia. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito de cómo se lleva a cabo esa identificación de los microorganismos, de los hongos. Recordemos que pues estos ya son eucariotas, que a diferencia de las bacterias sí poseen un núcleo que está protegido por una pared nuclear. Entonces, a manera de recorderis, ya en clase lo hablamos, recordemos que los hongos pueden crecer de 2 formas. Incluso pueden alternar esas formas y hay algunos hongos que pueden crecer de los 2 tipos. De tipo levadura, que son unas células únicas, individualizadas, generalmente de forma esférica, que son producto de un proceso de gemación. Su reproducción es a través de la gemación. Y poseen algunas pseudo-hifas, son de forma, algunas, esa forma alargada asimilan a una hifa, pero simplemente es pseudo-hifas, es algo visual, no es una hifa como tal. En cuanto a los moho, estos son hongos filamentosos, estos son multicelulares, tienen unos tubos cilíndricos que son los que en conjunto forman ese micelio. Esos tubos, recordemos que se llaman hifas, que pueden ser septadas o cenocíticas, insectos. Y ese conjunto de hifas me va a formar el micelio, que es lo que yo puedo ver macroscópicamente que se forma en el medio de cultivo. En cuanto a la toma de muestra de estos hongos que son patógenos para humanos, los que producen las diferentes micosis, ya pues sabemos que podemos encontrar tiñas, que son una clasificación de infecciones a nivel cutáneo y dérmico. Las podemos encontrar en la cabeza, en la piel, en la región inglar, en la cara, en los dedos, en las uñas, y dependiendo del lugar donde se localice, pues van a tener o va a hacer relación su nombre. Entonces, para la toma de muestra de las lesiones, se toman pues muestras ya sea de las escamas de la piel o las escamas de las uñas, dependiendo de dónde se encuentre, para el posterior cultivo. Entonces lo que voy a cultivar es una muestra de la región afectada o de la parte afectada o donde se presente el hongo. Para el DX micológico, entonces tengo que tener en cuenta la toma de la muestra, los recursos con los que cuenta el laboratorio y el tipo de personal que va a analizar esa muestra. La toma de muestra tiene que ser adecuada y abundante. Debo tener los reactivos necesarios, los medios de cultivo aptos para que crezcan este tipo de microorganismos, al igual que los equipos para poder hacer una identificación de ellos. Y pues el personal debe contar con la experiencia en la toma y el manejo de la muestra para así garantizar que crezcan esos microorganismos. Entonces, una de las técnicas que utilizamos en el laboratorio de microbiología es el examen directo. Ese examen directo se toma una muestra de la lesión, se coloca en hidróxido de potasio, KOH. Este puede estar combinado o diluido con glicerol o con agua destilado o puede estar completamente puro.
En caso tal, pues el reactivo venga líquido. Si no, pues toca hacer la respectiva dilución, ya sea en glicerol o en agua destilada. También lo puedo hacer con dimetil sulfóxido para garantizar, el dimetil sulfóxido actuaría aquí como un canal, un puente para que garantice que este KOH llegue directo hacia el área o la célula del hongo para la identificación microscópica. O puedo hacer un montaje directo de la muestra en solución salina o en agua destilada, dependiendo de los requerimientos de lo que voy a observar y lo que necesito ver. Entonces, puedo hacer la tinción en portaobjetos o en cajas de Petri, dependiendo qué tipo de microscopio vaya a emplear. En cuanto a las limitaciones, el sitio anatómico puede no ofrecerme una muestra prudente, una muestra suficiente para que me crezca, la cantidad de esa muestra, el número de microorganismos que prolifere, el tipo de paciente, si es un niño, si es un anciano, pues va a ser más complicado la toma de muestras, la calidad del personal del laboratorio, el tipo de entrenamiento que tenga y los artefactos que voy a tener o con los que voy a contar en mi laboratorio. Bueno, entonces aquí les traigo una tablita bastante extensa, no voy a detenerme mucho en ella, simplemente para que miren la localización de la infección y el microorganismo infectante, dependiendo de dónde se localice, cuáles son los que pueden encontrarse, cuál sería entonces la procedencia de la muestra, qué muestra debo tomar para hacer ese análisis microscópico, cuál es el método de la recogida de esa matriz y qué técnica es la que se lleva a cabo para cultivar el microorganismo. Entonces aquí siguen los diferentes tipos donde se pueden alojar los microorganismos y qué tipo de muestra debo hacer. Bueno, para hacer esos cultivos debo tener en cuenta el tipo de elemento que voy a emplear para recolectar o almacenar esa muestra. En este caso, pues hablamos de los envases. Puedo utilizar tubos de ensayo taparrosca con fondo plano. Puedo usar frasco shock taparrosca o cajas de PET. Siempre es prudente y es recomendable utilizar material de vidrio para poder esterilizarlo antes de ser utilizado. Así también igual para después cuando descarte las muestras, poder llevarlos a una temperatura alta por determinado tiempo para garantizar que todas las partículas infecciosas puedan ser eliminadas y poder reutilizar este material de vidrio. Hay agares medios que ya comercialmente están estandarizados para el crecimiento de los hongos. Así también hay agares selectivos para que crezcan determinados tipos de hongos. Los más utilizados son el agar saborao. Este tiene 2% de glucosa, maneja un pH de 6,9. Es un medio estándar, en él crecen diferentes especies de hongos. No es ideal para esporulación. Si quiero ver esporas, pues ya necesito recurrir a otro tipo de medio. Y puedo suplementar este medio con cloranfenicol o gentamicina para evitar que crezcan otros microorganismos como bacterias. Hay también agares micocel, micobiótico. También son agares que se manejan de manera rutinaria para el crecimiento de determinados tipos de hongos. Estos son a base de harina de soya, tienen destroza y como antibiótico tienen ciclohexamida y también cloranfenicol.
Entonces, cuando yo trabajo con estos medios enriquecidos o suplementados con antibióticos, me van a garantizar que en mi medio no crezca ningún otro microorganismo, solamente el de mi interés. En este caso, eh, un hongo aquí hialino, que no podemos decir a simple vista qué especie es. Igual, si voy a hacer mi cultivo en medios líquidos, en caldos, debo también suplementarlos con algún tipo de antibiótico. En cuanto a medios caseros, medios que podemos elaborar en el laboratorio, tenemos el medio de papa destroza, es a base de pulpa de papa, ya que contiene alto contenido de glucosa y destroza, y como estimulante de pigmentos puede utilizar o añadirle zanahoria e incluso vid. El BHI que se hace a base de sangre de diferentes animales, como es el caso de la sangre de carnero, me va a permitir que me crezcan hongos filamentosos y también levadura. Se suplementa con cloranfenicol, con gentamicina, incluso con ciclohexamina. Entonces aquí vemos colonias de Penicillium expanso que crecen en agar papa destroza. Aquí tenemos un hongo hialino, son hongos hialinos por su coloración, y vemos que gracias pues al uso de antibióticos podemos tener unas muestras muy selectivas sin ningún tipo de contaminación. Y acá en la otra imagen pues tenemos en un medio de sangre de cordero el crecimiento de levaduras. La temperatura óptima de crecimiento, como ya lo mencioné anteriormente en las clases pasadas, crecen de 25 a 30 grados centígrados, siendo la temperatura corporal 37 grados óptima para que ellos se puedan reproducir. El tiempo, las levaduras van a tardar en crecer cerca de 24 a 48 horas. Los hongos filamentosos, si son no patógenos, de 2 a 4 días. Y si son patógenos, de 6 a 15 días. Entonces voy a necesitar de incubadora para garantizar esa temperatura para el óptimo crecimiento de esas especies. En cuanto a la identificación, puedo tener en cuenta rasgos o características macroscópicas que voy a observar en la colonia en crecimiento en la caja de Petri, como son el color y la tasa de crecimiento. Pues ya sabemos que la primera clasificación por el color, es decir, si son hialinos o si son de matáceos, dependiendo de qué tonalidad tenga mi colonia. En cuanto a la textura, los puedo encontrar algodonosos, aterciopelados, granulares, glabrosa. En cuanto a la topografía, los hay rugosos, umbonada, verrucosos, aplanados totalmente. Para el examen o la identificación del cultivo, luego de que ya pues anoté esas características morfológicas macroscópicas que puedo ver en el micelio, en la colonia, para, para observarlos al microscopio, se utiliza un reactivo que es azul de algodón de lactofenol. Este puede estar concentrado, puede estar diluido con ácido láctico, con glicerol, y suplementado, pues, o llevarlo al aforo con agua destilada. Este azul de lactofenol me va a permitir a mí identificar los fragmentos hifales, es decir, disculpen, es decir, voy a mirar entonces aquí las hifas. Aquí pues ya por medio del microscopio podré darme cuenta si tengo hifas setadas o hifas cenocíticas. Dependiendo, también puedo observar estructuras como esporas, en caso tal de que el hongo esté esporulado. Y también puedo utilizar o alternar la coloración con mentamina argéntica de Gomori,
que se va a encargar de teñir de negro la pared celular, igual que el reactivo de Schiff. Entonces tomo mi muestra de la colonia del hongo en la caja de Petri, coloco una gota del azul del lactofenol y luego hago una mezcla con mi muestra, un frotis, y así puedo observar al microscopio. Otro método es en cinta adhesiva. Tengo mi placa de Petri, coloco cinta por ambas caras de la plaquita, garantizando que pues la cinta, la parte adhesiva me quede hacia arriba, y esta la sumerjo en la colonia para que se adhieran las hifas, las estructuras queden adheridas a la cinta, y luego observarlas al microscopio. Y microcultivo, que consiste en obtener pequeñas colonias o pequeñas porciones de esas colonias. No voy a hacer la siembra en todo el agar, en toda la placa, solamente en proporciones muy pequeñitas. Luego de que el hongo prolifere, voy a sacar ese agar. Voy a tratar de colocar mi plaquita para que lo que esté en la superficie quede adherido a la placa. Luego hago la tinción si es necesaria. Someto a calentamiento para que esto quede más, se derrita y me pueda quedar solo la superficie. Y luego esa pequeña plaquita que me queda es la que voy a observar en el microscopio. En el laboratorio de microbiología, nosotros lo que hacemos, la técnica que hacemos es un montaje directo, ya sea en KOH o con azul de lactofenol, que es la técnica más sencilla y la más rápida. Entonces, una vez que ya tenga mi plaquita montada con mi colorante azul de lactofenol, así es como la observaría en la caja de Petri, el crecimiento macroscópico. Aquí tenemos a Trichophyton rubrum, y así es como lo observaría en el microscopio, las hifas, y podemos ver que ahí está esporulando, tiene algunas estructuras reproductivas a su alrededor. Acá tenemos a Trichophyton tonsuran, como lo vemos en la caja de Petri, cómo se observaría al microscopio. Trichophyton mentagrophytis, Microsporum canis, Epidemorphyton flocosum, Pitiriasis versicolor, Coccidioides ignitis. Vemos que las colonias todas son hialinas, colores claros a transparentes. Fase tisular cuando crece a 37 grados y fase miceliar cuando crece a 25. Recordemos que Coccidioides es dimórfico, tiene la capacidad de crecer tanto en la forma miceliar filamentosa como en la forma tipo levadura. Aquí tenemos fotos de colonias de Aspergillus. Aspergillus tiene una gama de morfología, cada especie casi que es un cultivo totalmente diferente. Tiene tanto hongos hialinos como dematáceos por su coloración. Crece en medio agar, saborao o papa destroza, incluso en extractos de malta, y en medios comerciales SAPEC, que ya son un tipo de medio óptimo para Aspergillus. Es casi que un medio diferencial. Si queremos tener Aspergillus, lo recomendado es sembrar en este tipo de medio, que es donde crecen. Entonces aquí vemos colonias de Aspergillus. Y cuando llegamos nuestra muestra al microscopio, estas son las estructuras que vamos a observar. Se reconocen porque pues parecen un microfonito. Tienen un conidio y un conidióforo en forma circular, del cual se desprenden
conidioesporas, el globoso. Esta es una especie, esta es otra, pero siempre conservan ese rasgo, esa característica, como podemos ver aquí. Conidióforo globoso, del cual se desprenden las conidiosporas. Cada uno pues para la especie de Aspergillus. Estas serían las esporas. Las podemos encontrar ramificadas o separadas. Ok. En el laboratorio nosotros haríamos 3 montajes, uno de Aspergillus, uno de Penicillium y otro de Rhizopus, que son los hongos más asequibles, pues que los podemos cultivar a través de una muestra de suelo o de aire. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Es un montaje muy fácil, es muy rápido. Una vez que ya tengo mi colonia, simplemente es tomar, hacer la mezcla y llevarlo al microscopio. Y luego por el registro de estas estructuras morfológicas, pues ya hay una guía, hay un manual donde generalmente vamos, comparamos, buscamos este tipo de estructuras para así poder determinar qué especie es. Eso se llaman claves morfológicas para hongos microscópicos. Entonces, con esa guía podemos ir comparando según lo que estoy viendo en el microscopio para tratar de asignarlos a un grupo. Entonces, pues si no es más, ya saben hacer las preguntas del prelaboratorio, subir Canva, recuerden que tienen plazo hasta y bueno, como les dije, fue algo muy corto. Esperemos a ver si en la próxima clase tenemos laboratorio. Entonces negociamos y bueno, desde ahora vamos a negociar. Si quieren que hagamos o que les muestre más bien, porque no lo vamos a hacer, socializar la práctica de parasitología o la de uroanálisis. Entonces ahí me van diciendo cuál quieren porque ya nos queda un solo martes